Bien, veamos los últimos hooks, las últimas funciones del ciclo de vida de un componente. Vayamos al código. La otra función que vamos a ver ahora se llama el before update. Esta de acá. Bueno, y ya supondrán para qué nos sirve esta función. El before update nos sirve pues para ejecutar algo antes de que se actualice o se renderice o se redibuje lo que haya aquí en pantalla. Vamos a agregarle esto de acá, console.log before update. Le vamos a poner por acá un color yellow, un amarillo, ya está. Entonces, esta función, como su nombre indica, se ejecuta antes, justo en el preciso momento antes de que cambie algo o se va a redibujar algo aquí en pantalla. Pongo inscribir, voy a hacer un refresh por acá, pongo inscribir, obviamente no se ha mostrado nada. Voy a volver para acá y vamos a cambiar el texto porque está con el mismo texto, ¿verdad? Para que se note y para que no nos confundamos. Acá vamos a poner, estamos por redibujar la pantalla. Redibujar el componente, ¿no? Hagamos el refresh, pongo inscribir. Primero entendamos algo aquí. Todo esto que vemos por acá, recordemos que el componente este que tenemos por acá, el navegador lo dibuja paso a paso, píxel a píxel es dibujado. Estas líneas de acá, los espacios, todo esto de acá, entonces, cada vez que nosotros hagamos un cambio, en realidad internamente se está redibujando, se está actualizando este nodo, se está volviendo a pintar. Es tan rápido que obviamente no nos damos ni cuenta, pero sí está pasando eso. Y quien toma o quien rescata ese proceso es la función, por ejemplo, el antes, que sería el before update, antes de ser actualizado. ¿Qué pasa si pongo A? Miren, se pintó aquí el yellow. Estamos por redibujar el componente. Pongo B y volvió a pasar eso. Ahora una cosa aquí, por favor. No vayan a utilizar esta función para, por ejemplo, determinar si estamos escribiendo algo en una caja de texto. Ya habíamos visto eso en clases anteriores y es mejor utilizar para eso propiedades computadas o propiedades observadas. Mucho más práctico que se haya vinculado directamente al data y es mucho más eficiente que estar utilizando este de acá, el before update. Si vuelvo para acá, lo mismo pasaría, por ejemplo, con la función update, que es la otra función del ciclo de vida del componente. Estas funciones, para ser sincero, no son muy utilizadas, o hay muy pocos casos en los que son utilizadas, pero claro que sí hay casos, pero son bastante inusuales. Por ejemplo, yo les voy a contar por experiencia propia que yo lo utilicé más en el tema de animaciones. Acá vamos a poner componente redibujado. Estamos agregando ahora la otra función. Tenemos la before update y la función update. Como dije, no son muy usuales, pero vayamos a explicar algo por acá. También que está en yellow, el texto ha cambiado. Vamos para acá. Miren, hago el refresh, inscribir. Obviamente, si ejecuto esto, se ejecutan las dos funciones. Esta se ejecutó antes de que se re-renderice y esta se ejecutó cuando ya se volvió a redibujar todo esto en la pantalla. ¿En qué casos utilizamos esto? Generalmente, o bueno, no generalmente, no es muy usual, pero por ejemplo yo lo utilicé bastante en lo que son animaciones y algo especiales, utilizando un poco más de JavaScript puro y cosas así, utilizando bastante, por ejemplo, esto de los reps que habíamos visto por acá, cambiar algún componente, recuperando algunas cosas de ahí, por ejemplo, para sistemas de gamificación, que son sistemas relacionados a pantallas aquí, sistemas, por ejemplo, de aprendizaje, utilizando videojuegos con JavaScript. Bueno, hice algunos trabajos en eso. Por ejemplo, en ese tipo de casos que lo hice con Vue, para hacer algunas funciones especiales, utilicé bastante esto de before update o update, porque bueno, detectamos que algo está cambiando en la pantalla dentro de nuestro componente, como por ejemplo una persona moviéndose ahí, y disparamos algo, como por ejemplo cuando llegó algo, un mensaje por ahí o algo por así, o indicarle por ejemplo al usuario que ganó puntos o algo así. Pero como les dije, es más en tema de animaciones. En otro tipo de procesos exactos de un sistema, con los hooks que ya vimos antes, creo que solucionamos absolutamente casi todos nuestros problemas. Y si queremos detectar datos o algo así, pues generalmente lo vamos a hacer con propiedades computadas o propiedades observadas. Esto del update, por ejemplo, es ya más para, por ejemplo, esto de acá, los inputs o cosas que no están directamente vinculadas a la instancia, porque sabemos que la instancia la vamos a recuperar en el create. ¿Okay?
De la misma forma se utiliza también las otros dos hooks que vamos a terminar aquí, que son el before un month lo vamos también a poner por acá, y aquí dice antes de eliminar, coma, y luego aquí el before, bueno, y aquí el un month. Estas son las otras dos funciones del ciclo de vida, y aquí lo vamos a poner se eliminó componente. Vamos a cambiarle este, que en vez de yellow sea red, y este también red. ¿Ok? Volvamos al ejemplo. Voy a hacer un refresh por acá. Como habíamos visto en la teoría, cuando yo le doy clic aquí, pues sucede todo lo que es los hooks de creación. El before create, el before month y el before y el month, ¿cierto? Todos los hooks de creación. Cuando sucede cambios acá, solo como ejemplo, estoy poniendo esto, por ejemplo, escribo algo acá, sucede el before update y el update. Como les dije, dependiendo qué cosa necesitamos, antes de que se redibuje, puedo cambiar algo, como dije ya, en animaciones puede ser. ¿Y en qué caso sucede el que se elimine el componente? ¿Cuándo se eliminaría en sí este componente? Pues, por ejemplo, en el caso de que yo presione este cancelar, estoy quitando este componente del nodo. Si recordamos la funcionalidad, le doy clic al cancelar, quité el componente de toda la estructura HTML que tenía y no lo estoy escondiendo porque recuerden que estoy usando VIF. Lo estoy eliminando en realidad de todo el nodo de todos los nodos que hay aquí en el HTML. Entonces, como lo eliminé, se ejecutó el antes de eliminar y él se eliminó el componente. Otra vez más, por ejemplo, lo podemos usar bastante en animaciones de cierre. Por ejemplo, hay muchas veces han visto cuando le doy clic en algún botón que diga cerrar, suceden o se disparan ciertas animaciones. Por ejemplo, volviendo a mi caso que les había mencionado de un tema de gamificación, por ejemplo, en ese tipo de sistemas queremos darle cierto dinamismo extra a nuestros proyectos para que, por ejemplo, los niños vean algo más en la pantalla cuando están aprendiendo algo. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer que una bomba venga ahí y se explote la pantalla o cosas así. Pero todo esto, personalmente, lo he utilizado más en animaciones. No se usa mucho en sistemas en sí. Podría ser tal vez el cuando se eliminó para mandar algún mensaje, bueno, se cerró el componente o cosas así, pero no son muy usuales, ¿ok? Bien, de todas formas, cuando desarrollemos los proyectos trataré de encontrar, más ejemplos donde veamos más la utilidad de estos hooks de acá. Los anteriores de creación, como dije, esos sí son bastante utilizados, sobre todo el mode, el before mode y un mode, porque bueno, nos ayuda mucho qué queremos que suceda cuando se está creando el componente, cuando está cargándose ese componente o cosas así. Bien, aquí hemos llegado ya a hablar de todo el ciclo de vida o de todos los hooks que tiene el ciclo de vida de un componente, que son estos de acá. Un detalle más antes que se me olvide, si están trabajando en un proyecto de Vue 2, seguro que no van a encontrar un before un month ni un month, porque antes se llamaba before destroy y destroy, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? El before un month desde Vue 3 y en el Vue 2 se llama before destroy. El un month es de Vue 3 y en Vue 2 se llama destroy, ¿vale? Muy bien, entonces ahora que hemos acabado esto de acá, vamos a pasar a la siguiente clase a hacer un tema interesante donde vamos a utilizar esto de acá que hemos aprendido, sobre todo estas funciones de creación que hemos aprendido. Vamos a utilizar alguna de ellas para ¿qué? Para traer datos de un servidor. O sea que en siguientes clases vamos a aprender dos temas. A combinar esto de acá, ¿cómo combinamos esto de acá para traer datos de un servidor? Y por ejemplo vamos a cambiar esta lista de cursos que tenemos aquí manualmente y la vamos a traer de un servidor. Para ello vayamos a la siguiente clase donde vamos a instalar algún paquete más y vamos a empezar a jugar ya con datos que vengan de un servidor, es decir, de una base de datos. Nos vemos en la siguiente clase.